Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, donde la información del mundo del espectáculo turco llega antes que a nadie. ¿Estáis listos para la bomba que os traemos hoy? Agarraos fuerte porque esto va a explotar. Como habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y la noticia es explosiva. Prepárense para un 8 de abril de 2025 que marcará un antes y un después. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta información de última hora, quiero pediros a todos los que aún no estáis suscritos, que le deis al botón rojo y activéis la campanita. Así no os perderéis ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y cotilleos jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Venga, que no cuesta nada y nos ayudáis un montón a seguir trayéndoos contenido de calidad. Y no olvidéis dejar vuestro like. Eso nos da una energía increíble para seguir investigando y trayéndoos lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al grano. Como sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulaciones, rumores y sueños de muchos fans desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros. La química en pantalla era innegable y la esperanza de que ese amor trascendiera a la vida real nunca se apagó del todo. A pesar de que ambos han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional, la sombra de Sanem y Can siempre ha estado presente. Y no solo para nosotros, los fans, sino también para las productoras y los guionistas que ven en esa pareja una mina de oro. Hemos visto a Demet casarse, hemos visto a Can en Italia, hemos seguido sus carreras con atención, pero esa chispa de Erkenci Kuş, es algo que muchos no podemos olvidar. Era algo mágico, una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Y parece que la industria tampoco. Han intentado replicarla emparejándolos con otros actores y actrices, pero nada se compara a la química que emanaba entre Can y Demet. Pues bien, mis queridos amigos, las fuentes que tenemos, y cuando digo fuentes fiables y cercanas a ambos actores, nos confirman que preparan un nuevo proyecto juntos. Sí, lo habéis oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a compartir pantalla en 2025. Y no se trata de una simple colaboración puntual, sino de una serie completa. Una serie que promete revolucionar el panorama televisivo turco y por supuesto conquistar nuestros corazones una vez más. ¿De qué tratará esta serie? Esa es la gran pregunta. La información que tenemos por ahora es bastante escasa, pero lo que sí sabemos es que se alejará un poco del tono ligero y cómico de Erkenci Kuş. Adiós a las situaciones hilarantes y a los enredos amorosos desenfadados. Al parecer, se trata de una historia más madura, con toques de drama y suspense, donde podremos ver a Can y Demet en roles completamente diferentes a los que estamos acostumbrados. Se rumorea que la trama girará en torno a un misterio familiar, con secretos ocultos y relaciones complejas. Prepárense para una trama llena de intrigas y giros inesperados. Algunos incluso se atreven a decir que la serie tendrá un estilo similar a Kara para Aşk, con una trama llena de giros inesperados y personajes atormentados. Imaginaos a Can Yaman interpretando a un detective con un pasado oscuro y a Demet Özdemir como una mujer fuerte y decidida, envuelta en una trama de corrupción y engaños. Un thriller romántico que nos mantendrá pegados a la pantalla sin poder pestañear. Ahora bien, ¿dónde se rodará esta serie? También es una incógnita, aunque tenemos algunas pistas. Se barajan varias opciones, desde Estambul hasta alguna ciudad europea. Algunos apuestan por Italia, aprovechando la residencia de Can Yaman en el país, pero otros creen que Turquía será el escenario principal de la historia, con localizaciones impresionantes que nos dejarán boquiabiertos. Incluso se ha hablado de la posibilidad de rodar algunas escenas en Grecia, creando un ambiente aún más exótico y misterioso. Lo que sí parece claro es que la producción será de alto nivel, con un equipo técnico de primera y una banda sonora que nos hará vibrar. Se espera que cuente con una fotografía impecable y una dirección artística cuidada al detalle, para crear una atmósfera envolvente y cautivadora. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha sido posible esta reconciliación profesional? Como sabéis, después de Erkenci Kuş, surgieron algunos rumores sobre una posible tensión entre Can y Demet. Se decía que no se llevaban demasiado bien fuera del set y que habían preferido tomar caminos separados. Incluso se especuló con la posibilidad de que sus egos chocaran durante el rodaje, dificultando la relación.
Sin embargo, parece que el tiempo cura todas las heridas y que ambos han madurado lo suficiente como para dejar atrás cualquier diferencia y centrarse en lo que realmente importa, su talento y su pasión por la actuación. Según nuestras fuentes, la idea de volver a trabajar juntos surgió durante una conversación informal entre los representantes de ambos actores. Al parecer, ambas partes estaban buscando un proyecto que les permitiera mostrar su versatilidad y llegar a un público más amplio. Querían alejarse de los estereotipos y demostrar que son capaces de interpretar personajes complejos y desafiantes. Y qué mejor manera de hacerlo que uniendo fuerzas y reviviendo la magia de Erkencicus. Los productores también vieron la oportunidad de oro de capitalizar la nostalgia y el cariño que el público aún siente por esa pareja. Las negociaciones fueron largas y complejas, pero finalmente se llegó a un acuerdo. No fue fácil convencer a ambos actores, ya que tenían sus propios compromisos profesionales y personales. Pero finalmente la propuesta les sedujo y decidieron embarcarse en esta nueva aventura. Can y Demet están muy entusiasmados con este nuevo proyecto y están dispuestos a darlo todo para que sea un éxito. Saben que las expectativas son muy altas, pero confían en su talento y en la química que existe entre ellos. Ahora bien, aquí viene la parte que a muchos os interesa: ¿habrá algo más que una relación profesional entre Can y Demet? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, nosotros no podemos confirmaros ni desmentiros nada. No somos adivinos, ojalá lo fuéramos. Lo que sí podemos deciros es que la química en pantalla es innegable y que, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quién sabe si este nuevo proyecto servirá para reavivar la llama del amor entre Can y Demet. Tal vez el hecho de pasar tanto tiempo juntos, interpretando personajes intensos y románticos, haga que surja de nuevo la chispa. O quizás decidan mantener una relación estrictamente profesional, priorizando sus carreras. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos aseguraros es que estaremos muy atentos a todos los detalles y que os mantendremos informados de todo lo que suceda. No perderemos de vista ni un solo gesto, ni una sola mirada, para traeros la información más jugosa. Mientras tanto, os animamos a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo y nos digáis qué os parece esta noticia. ¿Estáis emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia os gustaría que protagonizaran? ¿Creéis que habrá algo más que una amistad entre ellos? ¿Qué expectativas tenéis para esta nueva serie? Queremos saber vuestra opinión. No os cortéis y compartid vuestros pensamientos con nosotros. Y hablando de opiniones, quiero recordaros que todo esto son rumores y especulaciones basadas en la información que nos llega de nuestras fuentes. No podemos garantizar al 100% que todo lo que os hemos contado sea cierto, pero sí podemos aseguraros que estamos haciendo todo lo posible por traeros la información más fiable y contrastada. Nos tomamos nuestro trabajo muy en serio y verificamos cada detalle antes de compartirlo con vosotros. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que el 8 de abril de 2025 será una fecha clave para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Apuntad bien la fecha en vuestros calendarios porque será un día histórico. Estaremos muy atentos a cualquier novedad y os mantendremos informados de todo lo que suceda. No os perdáis nuestras próximas actualizaciones. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ni una sola noticia. En resumen, mis queridos amigos, la bomba ha estallado. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una nueva serie en 2025. Se trata de un proyecto ambicioso con una trama más madura y un tono más dramático que Erkencicus. Las expectativas son muy altas, pero ambos actores están muy entusiasmados y dispuestos a darlo todo para que sea un éxito. Se espera que la serie se convierta en un fenómeno global, conquistando a audiencias de todo el mundo. ¿Habrá algo más que una relación profesional entre ellos? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta noticia ha encendido la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans. Gracias por acompañarnos un día más en vuestro canal favorito. Esperamos que os haya gustado esta noticia explosiva. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios aquí abajo y contarnos qué os parece esta reconciliación profesional. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, os animamos a que le deis un buen like a este vídeo, lo compartáis con todos vuestros amigos y familiares fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, exclusivas y cotilleos del mundo del espectáculo turco.
Estad atentos porque tenemos muchas más sorpresas preparadas para vosotros. Hasta la próxima. Ciao. Y que la fuerza Candem os acompañe. PD, se me olvidaba. Tenemos una pequeña encuesta para vosotros. En la caja de comentarios decidnos qué nombre os gustaría que tuviera la nueva serie de Can y Demet. Las 10 más originales y creativas serán mencionadas en nuestro próximo vídeo. Animaos a participar.